Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es junio 25 del 2024 y los colombianos amanecimos contentos con el triunfo de la Selección Colombia. Alicia, ¿cuál fue el primer grupo de corrupción que conocimos gracias a los Petrovideos? El primer grupo que salió a la luz pública estaba liderado por unos españoles y ellos le recomendaban a Roy Barreras, después de haber olvidado un morral lleno de fajos de billetes en el Hotel de la Ópera, que ninguno anduviera con esas cantidades de efectivo. Por la misma época, Guanúmen le sugería a la plana mayor de la campaña Petro Presidente que corrieran las líneas éticas y Roy Barreras, en presencia de Gustavo Petro y Alfonso Prada, se ofrecía a acabar moralmente con Sergio Fajardo y con Fico Gutiérrez. Lo que no podemos olvidar es que al mismo tiempo Ricardo Roa lideraba la violación de los topes para tomarse el solio de Bolívar con la colaboración de la familia contadora de su novio Julián Caicedo. Y mientras tanto, el hermano de Petro se paseaba por las cárceles colombianas ofreciéndoles a los narcos un perdón social, y Nicolásito se quedaba con dineros que los narcos y Euclides Torres donaban a la misma campaña presidencial. ¿Cuál ha sido el escándalo que más ha impactado a Colombia? El peor de todos los escándalos es, sin lugar a dudas, el de las maletas de la chica Saravia, la niñera Marelvis y la muerte del coronel Dávila, lo que destapó el rompimiento de Armando Benedetti y su alumna aventajada, Laura Saravia o Doña Primera, por contraposición a la vendedora de fritanga del 12 de octubre, Doña Segunda. Durante décadas, Benedetti tuvo influencia sobre diferentes gobiernos colombianos y su colaboración durante la campaña presidencial de Gustavo Petro llevó a Laura a erigirse como la primera del petrismo por la locuacidad y las adicciones de su jefe, el embajador Benedetti. Después del escándalo con las peloteras entre Benedetti y Saravia, y cuando transitoriamente ambos tuvieron que salir del gobierno Petro, parecería que Laura no quería desaprovechar su experiencia y fue entonces cuando creó su propia empresa de asesorías ALA en compañía de su hermano para que desde afuera, a pesar de sus lágrimas cuando Petro la retiró transitoriamente de Palacio, siguiera lucrándose del inmenso poder que había ido acumulando desde la campaña Petro Presidente. ¿Cuáles escándalos involucran a los militantes del M-19? Más recientemente se avisora otro grupo de corruptos, provenientes ellos del M-19, cuyo escándalo monetario más grande se concentra en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre, liderada por el amigo de Petro y de Carlos Ramón González, Olmedo López, sin olvidarnos de las denuncias recientes de chuzadas a los magistrados de las Cortes y a los políticos colombianos, lideradas por antiguos miembros del mismo grupo guerrillero al que perteneció Petro. Me refiero a quienes manejan la inteligencia y la protección de los políticos y de los propios magistrados. Las denuncias recaen sobre Augusto Rodríguez y Carlos Ramón González. Parecería que el propósito fundamental de las denuncias de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres del gobierno Petro sería convencer a los colombianos que todos los políticos distintos a Petro y a sus secuaces de izquierda son corruptos y todos tienen un precio, así sean familiares, si ellos no han militado en el pasado en algún grupo guerrillero. Mejor dicho, en los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres caerá el que tenga que caer, pero Olmedo salvará a Petro y a sus antiguos camaradas. En síntesis, hay por lo menos 3 grupos distintos de corruptos vinculados al gobierno nacional. Primero, llegaron los políticos tradicionales vinculados o beneficiados por el pacto histórico y los familiares de Petro. Después, el segundo grupo, liderado por la chica Saravia, maneja con experiencia las relaciones con el empresariado tradicional colombiano.
Y el tercero sería el de los exmilitantes del M-19 empeñados en lavarles la cara a los guerrilleros y enlodar a los políticos tradicionales corruptos, muy posiblemente liderado por Carlos Ramón González. Como hay tres cabezas distintas y una sola corrupción verdadera, las peleas internas ya comenzaron a aflorar y al final del día no sabemos a quién defenderá Petro. Aunque hoy nos tocará, como le tocó a Cicerón, preguntarle a Catilina: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Los avances que se están dando para hacer cumplir el artículo 109 de la Constitución no han sido en vano. El Consejo de Estado vuelve a recordarnos que el Consejo Nacional Electoral es el órgano idóneo para juzgar la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro. Por otra parte, la ciudadanía no está dispuesta a perdonarle al gobierno actual que se roben los recursos del agua y de la comida en las ollas comunitarias de los más pobres, y por eso el descenso en favorabilidad de Petro, y tampoco perdona que los robos y las compras de los políticos hayan pasado de morrales a maletas. Que la luz nos acompañe.